Muy bien. Bueno, vamos a arrancar con un repasito de lo que fue, de lo que vimos hasta ahora, porque lo que vamos a hacer en la clase de hoy es lo que le llamamos poner a funcionar el modelo, ¿sí? Poner a funcionar el modelo, lo que significa... ¿Ustedes están viendo pantalla completa? No, no sé. No, no se ve la pantalla completa. A ver, ahora sí. Va. Lo que vamos a hacer es lo que llamamos poner a trabajar el modelo, que lo que significa es, bueno, partiendo del equilibrio del cual, y lo vimos con los supuestos que vimos, vamos a hacer dos cosas, es decir, bueno, ¿qué sucedería con el equilibrio si se altera tal o cual condición? O ¿qué sucedería con el equilibrio si relajamos alguno de los supuestos que hicimos, ¿no? ¿Cómo se vería alterado el equilibrio, ¿no? Eso es básicamente lo que vamos a hacer en la clase de hoy. O sea que para eso es necesario que ustedes tengan en la mente algunas de las cuestiones, de las principales cuestiones que estuvimos analizando hasta ahora respecto al modelo y al equilibrio, ¿sí? Lo que dijimos fue, todo esto es cosas que ya vimos, ¿sí? Que se supone que ustedes deberían haber incorporado algunos cambios. Tenemos en este cuadrante, y vamos a analizar el equilibrio, donde lo que vamos a ver es el esfuerzo por hora, ¿sí? En relación al salario, y lo que decíamos era que íbamos a analizar o modelizar el comportamiento de los trabajadores y de los empresarios, básicamente a partir de dos curvas, ¿sí? Lo que es la curva de mejor respuesta del trabajador, que es lo que ustedes tienen acá en rojo, ¿sí? Que, bien importante, esto de acá arranca en el mínimo salario que los trabajadores están dispuestos a aceptar, que es el salario de reserva, ¿sí? No arranca de cero ninguna de las dos curvas, y acá lo que teníamos era, esto es como la mejor respuesta que puede dar el trabajador, ¿sí? En relación a su esfuerzo, en función del salario que le ofrece el empleador. Recuerden que hasta ahora lo que estábamos diciendo es que este era un juego de una sola etapa en que el empleador ofrecía un salario a los trabajadores y los trabajadores en función de ese salario, ¿sí? Analizaban si con ese salario iban a obtener una renta de empleo positiva o no, y en función de eso decidían, en función del tamaño de la renta de empleo, cuánto esforzarse. ¿Ah? ¿Por qué los trabajadores podían tener la posibilidad de decidir cuánto esforzarse? Porque el monitoreo no es perfecto. ¿Sí? El empleador no puede monitorear de manera perfecta, o sería muy costoso hacerlo, el esfuerzo de los trabajadores. Entonces ellos tienen, como el trabajador le genera desutilidad el esfuerzo, va a tratar de esforzarse, no sé si lo menos posible, pero al menos no lo máximo posible, y por lo tanto decide cuánto esfuerzo realizar. Eso le importa al empleador porque el esfuerzo que realice el trabajador va a ser lo que va a redundar en mayores beneficios para la empresa. ¿Sí? El objetivo del empleador es buscar la combinación de salarios y esfuerzo que maximice su beneficio. Y para ver cómo es cómo son las decisiones, cómo ofrece salarios el empleador, lo que hicimos fue la clase pasada realizar o describir o trazar la curva de iso-beneficio, que es la otra curva que tienen en este cuadrante, en este caso es una recta, ¿sí? La curva de iso-beneficio lo que nos muestra son las combinaciones de esfuerzos y salarios para los cuales el empleador tiene el mismo costo salarial, ¿sí? Sobre la curva de iso-beneficio, ¿sí? Los salarios y el esfuerzo que se obtienen van cambiando, pero el costo por unidad de esfuerzo es igual a lo largo de la curva, ¿sí? Por eso es una curva de iso-beneficio, de beneficios igual, ¿sí? A lo largo de esa curva siempre los beneficios van a ser los mismos. Entonces, lo que va a hacer el empleador para decidir, él toma como un dato la función de mejor respuesta del trabajador, ¿sí? Él la conoce, pero para el empleador es un dato, digamos. Lo que puede hacer el empleador es fijar los salarios en la curva de iso-beneficio, o en la recta de iso-beneficio, más empinada posible, que es la que le ofrece la mejor relación esfuerzo-salarios. Y esa va a ser la que sea tangente,
¿sí? A, creo que eso lo tenía por acá, tangente a la curva de mejor respuesta, ¿sí? Como en este caso es en el punto A. Esa es la curva de ISO-beneficio más empinada, o sea que le ofrece la mejor relación esfuerzos, salarios que puede obtener y por lo tanto los mayores beneficios en función de la mejor respuesta del trabajador. En este punto A, decíamos, vamos a tener un equilibrio de Nash, es decir, un equilibrio donde la situación a la que se llega cuando los jugadores deben ofrecer su mejor respuesta a la jugada del otro jugador, o sea, las decisiones son interdependientes, pero además, por ser un equilibrio, ninguno de los dos, cuando se llega a ese punto, tiene incentivo para moverse de allí. ¿Sí? Y además lo que decíamos es que este equilibrio, creo que con eso terminamos la clase pasada, este equilibrio tiene una característica particular, y es que es un equilibrio con desempleo. ¿Sí? En general nosotros estamos acostumbrados a asociar la idea de equilibrio con una situación óptima, y claramente eso no es siempre así. En particular en los equilibrios de Nash ya habíamos visto con teoría de juegos que podría ser tranquilamente una situación no óptima desde el punto de vista social, o sea que hay equilibrios donde podrían estar mejor. Y en este caso en particular del mercado de trabajo, en este modelo, hay otras formas de modelizar el mercado de trabajo donde se llega a conclusiones distintas, pero en este modelo de disciplina laboral, que es el que estamos viendo, o modelo de salario de eficiencia, se llama de las dos formas, ahora vamos a ver por qué se llama el salario de eficiencia, lo que estamos diciendo es que en este mercado de trabajo modelado de esta forma, el equilibrio se produce con desempleo. Y entonces decíamos, ¿por qué va a haber desempleo en un mercado de trabajo que se comporte de esta forma? ¿Por qué? A ver si alguien se acuerda, o lo puede deducir a partir de las cosas que hemos ido viendo. Esto es bien importante. ¿Cómo es la pregunta? ¿Podría ¿Por qué en repetirlo? el equilibrio, ¿sí? En este punto A, existe desempleo involuntario? Porque decimos que son equilibrios con desempleo, los equilibrios son representados por un modelo de este tipo, ¿no? De disciplina laboral. Porque para el trabajador el riesgo de perder su empleo hace que valore más el trabajo que tiene. Exacto. Una de las razones es porque el modelo requiere la existencia de desempleo para que el trabajador se esfuerce. ¿Por qué? Porque si no hubiera desempleo, ¿qué podría hacer el trabajador? ¿Por qué tendría menos incentivos a esforzarse? Porque dejaría su trabajo sin importarle si conservarlo o no. O sea, ¿Por qué? Porque podría obtener otro muy rápidamente, muy similar. Perfecto. ¿Ah? Eso es la razón del empleado, digamos. Y en el caso del empleador, lo que está haciendo es ofrecerle un salario, que en este caso que estamos representando acá en la pantalla es de 12, que es mucho mayor el salario de reserva de los trabajadores, ¿sí? Para que los trabajadores, ¿qué? ¿Por qué les ofrece un salario mayor al mínimo que podría ofrecerles? Ven que el mínimo que podría ofrecerles en el punto es el del salario de reserva, que sería en el lugar donde el trabajador sería indiferente entre trabajar o no, entre esforzarse o no. Entonces, pagándole un peso más del salario de reserva, ya, si el trabajador es un homo economicus, desearía trabajar. Pero no le paga un peso más, le paga bastante más en estos modelos. ¿Por qué? Porque ¿qué logra a medida que aumenta el salario? porque el empleador lo que está buscando es el esfuerzo del empleado. Exacto, entonces le a paga mayor un salario, servicio. mayor renta de empleo, a todo lo demás constante, y por lo tanto mayor esfuerzo del trabajador. Lo que sucede es que cuando el empresario, nosotros veíamos en la clase pasada que había que al empleado, al empleador, o sea, al patrón, efectivamente le servía irle pagando más porque iba a lograr mayores esfuerzos, mientras que ese esfuerzo cubriera el costo del mayor salario, ¿sí? Y eso es lo que nos garantiza el hecho de que la curva de mejor respuesta tenga esa forma, es decir, que a lo largo de la curva la reacción del trabajador es distinta. Entonces,
hay momentos en que al empleador le conviene pagarle más porque va a obtener más esfuerzo que lo que le cuesta pagar ese esfuerzo, ¿sí? Entonces, esa dinámica hace que el empleador pague salarios mayores, pero lo que sucede es que si paga salarios mayores, ¿qué sucede con la cantidad de trabajadores que puede contratar? Van a ser menos. Van a ser menos, ¿sí? Por eso, en el resultado final de este modelo, lo que tenemos es un equilibrio con desempleo. Por estas dinámicas que hacen que se terminen pagando salarios mayores al mínimo que se podría pagar, como forma de incentivar el esfuerzo de los trabajadores. ¿Ah? Y lo que vamos a decir es que este modelo también se llama, y esto también es importante, salarios de eficiencia, porque lo que le importa al empleador a la hora de tomar la decisión de qué salario ofrecer, no es tan el salario solamente, sino la relación esfuerzo-salario. ¿Sí? Por eso lo llamamos es un salario de eficiencia. Va a pagar el salario que haga que los trabajadores se esfuercen lo máximo posible, de modo de obtener el mayor beneficio posible. ¿Ah? Los trabajadores, a su vez, también cuando deciden cuánto esforzarse, lo que miran no es el salario, sino la renta de empleo. ¿Ah? Bueno, y creo que lo único que no dije, pero ustedes ya a esta altura ya lo saben, que en general los equilibrios que estamos analizando se producen cuando la tasa marginal de transformación, que en este caso es la tangente, la pendiente de la curva de mejor respuesta, es igual a la tasa marginal de sustitución, que en este caso es la pendiente de la curva de disonancia, ¿no? Que es en el punto A. Hasta acá es lo que vimos en la clase pasada. Lo que vamos a hacer ahora es poner a funcionar, como les decía, este modelo, en el sentido de alterar algunas de las condiciones que hemos supuesto hasta ahora, o condiciones de la economía, de modo de ver cómo se trasladarían estas curvas si cambiamos algún elemento. ¿No? Esa es la idea de la clase. Entonces, ¿cuáles son los factores que afectan el equilibrio? ¿Sí? El equilibrio se puede ver afectado tanto porque se vean modificadas las condiciones por las cuales se fija la curva de isobeneficio como la curva de mejor respuesta. Pero en general las políticas, vamos a decir, que lo que pueden alterar es en particular la curva de mejor respuesta del trabajador y en particular la probabilidad de ser despedido o el salario de reserva del trabajador. ¿Sí? También vimos que la función de mejor respuesta del trabajador depende de su utilidad de esforzarse y de la importancia que el trabajador le da a las cosas que pueda comprar con su salario. ¿No? Estas cuestiones son un poco más difíciles de alterar con las políticas, aunque también podría, por ejemplo, vamos a ver alguna situación en la clase de hoy, en la cual se reduce la desutilidad de esforzarse, y también vamos a ver cómo se altera el modelo en ese caso. Entonces, de nuevo, para recordar, esto lo vamos a necesitar para hacer algunos, o sea, nosotros el equilibrio y el razonamiento del modelo de disciplina laboral lo vamos a hacer sobre este cuadrante, ¿sí? Sobre el cuadrante donde se interceptan la curva de mejor respuesta del trabajador con el isobeneficio del empresario. Pero si recuerdan, habíamos utilizado, antes de mostrarles el modelo de disciplina laboral, habíamos utilizado este cuadrante que nos ayuda a pensar un poco cómo toman las decisiones los trabajadores. En este caso habíamos tomado un trabajador representativo que le habíamos llamado María, ¿sí? Entonces ahí lo que decíamos es, María, cuando vamos a recordar un poco porque vamos a utilizar estas cosas para los ejercicios que vamos a hacer ahora, ¿sí? Lo que decíamos era, estoy yendo rápido porque todo esto supone que es un repaso, pero si algo no queda claro, me paran y explico de nuevo. Lo que decíamos es, María cuando le ofrecen el salario, en este caso estábamos suponiendo que es un salario de 12, ¿sí? Lo tienen por acá, el salario por hora, y suponiendo, vean que nosotros siempre estamos hablando de como un factor determinante la duración del desempleo, la existencia de desempleo, el desempleo involuntario, este miedo de los trabajadores a ser despedidos, y que ese miedo obviamente aumenta cuando el desempleo es mayor, porque le va a ser mucho más difícil conseguir otro trabajo. Ese miedo, esa probabilidad de ser despedido, la estamos cuantificando acá abajo en este cuadrante, ¿sí? Cuando decimos la cantidad, estamos suponiendo en este caso que la cantidad de semanas que el trabajador va a estar desocupado son 44.
¿sí? Pero podríamos decir que esta duración del desempleo aumenta y ver qué es lo que sucede en ese caso. Es una de las cosas que vamos a ver ahora. Entonces tenemos acá un cuadrante que está determinado por la duración del desempleo y el salario por hora. Entonces lo que decimos es, ¿qué es lo que le va a importar al trabajador a la hora de decidir cuánto esforzarse? Bueno, lo que va a mirar es su salario, obviamente, el salario que le ofrece el empleador, que en este caso es 12, pero no va a decir, yo lo que gano es, lo que me perdería por no trabajar sería ese salario de 12 por hora por todas las horas que voy a estar desocupado. A eso le descuenta dos cosas, que son la desutilidad que le produce el esfuerzo, ¿sí? Es decir, muy bien, a mí me pagan 12, pero yo no estoy súper feliz, podría estarlo, pero lo que estamos suponiendo en este modelo es que la mayoría de los trabajadores siente cierta desutilidad por trabajar, ¿sí? Por esforzarse. Entonces, debo descontarle, por mínimo que sea, debo descontarle esa desutilidad. Y además le voy a descontar que lo que yo recibiría en el caso de estar desocupado. En un primer momento dijimos, bueno, podría ser nada, podría ser 0, y entonces ahí no descuento nada, pero en general, decimos de nuevo, los trabajadores van a recibir algo por estar desocupados, no por estar desocupados, pero sí para amortiguar los efectos de la desocupación. En general, la mayoría de los países, no todos, pero sí la mayoría de los países, y es el caso de Uruguay, tienen seguros de desempleo. ¿Sí? Es decir, se les paga un subsidio que es menor al salario, en el caso de Uruguay mucho menor el salario, pero que no es cero. ¿Sí? Entonces, yo, si estoy desempleada, ¿de qué me perdería? De la renta de empleo. ¿Cómo calculo la renta de empleo? Bueno, es todo lo que me pagarían si estoy ocupada, menos la desutilidad del esfuerzo, menos lo que obtendría de todos modos. ¿Sí? Ese es el razonamiento que hace el trabajador, digamos, o que estamos suponiendo de manera simplificada, porque obviamente hay otras cuestiones que cuentan. Por ejemplo, cuando uno está desocupado también siente desutilidad, eso no lo estamos considerando en este modelo simplificado, pero digamos que a grandes rasgos el trabajador va a tener en cuenta estos factores. Entonces, la primera situación que les quiero plantear es, ¿qué sucedería si aumenta la duración del desempleo? Lo que vamos a decir es que los factores que vamos a ver todos alteran la curva de mejor respuesta, no la curva de ISO-beneficio. ¿Sí? Después vamos a ver cómo la curva de ISO-beneficio, cómo el empleador responde a estos movimientos en la curva de mejor respuesta. Pero vamos a concentrarnos en el trabajador y en la curva de mejor respuesta. ¿Qué sucede cuando aumenta la duración del desempleo? Acá les copié de nuevo el cuadrante por si les ayuda a realizar el razonamiento. El trabajador valora más el empleo. Perdón, me tenía que tomar un mate porque no podía ni de la boca seca. No va a estar tan dispuesto a perderlo. No va a estar tan dispuesto a perderlo, ¿sí? O sea, va a tener más miedo de quedar desempleado. ¿Qué más? ¿Cómo afecta eso a nuestra renta de empleo o a alguno de los factores que tenemos acá? ¿Sí? Que son los que determinan la curva de mejor respuesta. ¿Aumenta la renta del empleo? Esperen un segundo que voy a sacar pantalla completa y voy a subir el volumen porque lo tengo rebajo y casi no los escucho. Ahora sí. ¿Qué me decías, Natalia? ¿Que aumenta la renta del empleo? ¿Por qué aumenta la renta del empleo cuando aumenta la duración del desempleo? Porque él va a valorar más el trabajo que tiene actualmente. Va a valorar más el trabajo que tiene ahora. ¿Por qué? Porque ¿qué le va a pasar si queda desempleado? Le va a costar más encontrar otro trabajo con el mismo salario que tiene ahora. Perfecto. Le va a costar más encontrar otro trabajo en general y en particular con las mismas características del que tiene ahora. ¿Sí? Entonces, eso lo vemos acá abajo, ¿verdad? ¿Qué va a estar pasando con la base de este cuadrante? Aumenta. Va a aumentar, ¿sí? Va a aumentar. Por lo tanto, nosotros vamos a decir dos cosas. Primero, que la renta de empleo se va a incrementar. Eso creo que lo tengo en la diapositiva siguiente.
Primero, que la renta de empleo, este es el primer efecto, va a aumentar, porque esto que están diciendo ahora, ¿no? Porque se extiende el periodo de tiempo en que el trabajador está desocupado, ¿sí? Por lo tanto, lo que yo me voy a perder por no estar trabajando va a ser mucho mayor por esto que tenemos acá, ¿no? Esta cuenta de acá. Yo voy a multiplicar acá por un número mucho más grande de horas. O sea que la renta de empleo va a aumentar. Ese es el primer efecto directo que se produce siempre, ¿está? Pero además, lo que vamos a decir, ahora después vamos a trabajar un poco con estas dos situaciones en otros ejercicios que hay más adelante, pero ustedes como lo tienen planteado en el libro, y porque es en general lo que sucede en la realidad, cuando aumenta la duración del desempleo, ¿qué les parece que puede llegar a suceder con esta parte rosada de acá, que es lo que María recibe? ¿Sí? Ya sabemos que sí o sí, pase lo que pase, estamos diciendo que se amplía esta base, ¿no? Si se amplía esta base, estamos multiplicando por un número mayor de horas desocupadas, por lo tanto la renta de empleo aumenta mecánicamente. Pero además, lo que vamos a decir es que podría llegar a achicarse esta zona rosada, es decir, lo que María recibe, ¿sí? Que es lo que determina el salario de reserva, que es lo que María recibe cuando se encuentra desempleada. ¿Por qué si aumenta la duración? Esto no tiene por qué suceder en el 100% de los casos, pero es lo que usualmente sucede, ¿sí? ¿Por qué cuando aumenta el periodo de desempleo, lo que recibe María por estar desempleada puede llegar a achicarse, reduciendo así el salario de reserva? Porque ese salario de reserva se tiene que dividir en un periodo más grande, por ejemplo. Sí, pero si por ejemplo, si a mí me pagaran 10 pesos por estar desempleada, ¿no? Un subsidio, y yo, si estoy 6 meses desempleada, que es lo que dura acá el subsidio por desempleo, recibo 10 pesos. O acá en Uruguay el subsidio por desempleo tiene una cosa interesante, y es que no es constante a lo largo del tiempo. O sea, cuando yo quedo desempleada me pagan, ahora no me acuerdo, voy a decir cualquier cosa, pero supongan el 70% del salario, y a medida que van pasando los meses ese porcentaje se va reduciendo. O sea que cuando termina mi subsidio por desempleo, que son 6 meses, o sea, si yo estoy más de 6 meses desocupada, no recibo nada, bueno, en la crisis, por ejemplo, ahora en la pandemia se extendió el tiempo porque era una situación particular, pero en situaciones normales el subsidio termina a los 6 meses, ¿sí? Y el porcentaje que voy recibiendo de mi salario es cada vez más chico. Esto es un paréntesis, ¿no? Pero ¿por qué creen que al principio del seguro, o sea, que en promedio gano, supónganse, un 50% del salario, en promedio los 6 meses? Pero al principio, en el mes 1, gano 70 y termino ganando 30. ¿Por qué creen que el subsidio por desempleo en Uruguay está diseñado de esa forma? Para motivar a la gente a conseguir otro empleo. Perfecto, para motivar a la gente a recibir otro empleo. Pero bueno, cerrado ese paréntesis, lo que suele suceder es que el subsidio por desempleo no dura eternamente, sino que dura un periodo de, supongamos, 6 meses, como es en Uruguay. Entonces yo no voy a recibir 10 pesos por los 20 meses que estoy desocupada. Voy a recibir 10 pesos por los primeros 6 meses y después eso baja a 0. ¿Ah? Entonces, si yo estuviera 20 meses desocupada y recibiera siempre los mismos 10, estar desocupada no reduciría mi salario de reserva por ese concepto, ¿no? Lo que está sucediendo, lo que sucede habitualmente, y vamos a suponer ahora, es que esta zona rosada se reduce porque yo no voy a recibir la misma cantidad de subsidios o de ayudas familiares, mucho menos, por el tiempo que esté desocupada, sino que esa ayuda, esos subsidios se van a ir reduciendo o incluso van a desaparecer a medida que pasa el tiempo. Si eso sucede, ¿sí? Si además de estar más tiempo desocupado, reducirse y aumentarse la renta de empleo por ese motivo, yo recibo menos subsidios, ¿sí? O los subsidios se cortan en un determinado periodo, o la familia ya no me puede ayudar más cuando estoy desocupada, ¿qué va a pasar? ¿Qué otra variable se va a alterar? ¿Qué es lo que sucede si se reduce esta área rosada? ¿Qué es lo que se está reduciendo? ¿Cómo le llamamos a eso? A lo El que salario de recibo. reserva. Perfecto, el salario de reserva. Lo que recibo de todos modos cuando estoy desocupada es mi salario de reserva.
que en este caso estamos diciendo que se compone principalmente por el subsidio de desempleo o ayudas familiares. En general estamos poniendo solo el subsidio de desempleo acá. Entonces, en ese caso, en el caso de que si se aumenta mucho la cantidad de tiempo que estoy desocupada, mi salario de reserva se reduce porque se reducen mis ayudas, mis subsidios, entonces el salario de reserva también se va a reducir y entonces la curva se desplaza hacia la izquierda. ¿Tá? Porque ya no va a partir de este salario de reserva que yo tenía acá en un principio, sino que ese salario de reserva se va a reducir y toda la curva se desplaza hacia la izquierda. ¿Lo ven? Sí. ¿Qué sucedería si solo se produce este efecto? Si yo al aumentar el periodo de desempleo, el subsidio por desempleo es eterno, o sea que nunca sucede en la realidad, por eso estamos diciendo que se dan los dos efectos, pero supongamos por un minuto que, que el subsidio por desempleo no se reduce, ¿sí? Y que solo tengo este efecto de que se extiende el periodo de tiempo por el cual estoy desempleado y por lo tanto aumenta la renta de empleo. ¿Qué movimiento observaríamos en la curva? Porque cambia la renta de empleo, ¿no? Aumenta, o sea que la curva se tiene que mover, pero ¿cómo se movería? A ver quién se da cuenta. Si el salario de O sea, reserva se no mantiene. cambia, ¿cómo? Acá está, que se mantiene el salario de reserva. Claro. Entonces, ¿cómo veríamos el movimiento en la curva? No Hacia se arriba desplazaría puede el ser. salario de reserva. Hacia arriba, exacto. ¿Y qué decías, Natalia? Pivotea en el salario de reserva, el original. Perfecto, O sea, perfecto. no Ahora lo es vamos a cuando ver más adelante, pero, pero básicamente lo que hace es partiendo del mismo salario de reserva, la curva se desplaza hacia arriba. A eso le llamamos pivotear, ¿sí? O sea, parte del mismo lugar, pero se mueve en este caso hacia la izquierda. O sea, el movimiento siempre es hacia la izquierda, la diferencia es que en un caso cambia también el salario de reserva y en el otro no. ¿Ah? ¿Está claro hasta acá? Vamos a ver otra situación, que es cuando aumenta el seguro de desempleo. ¿Sí? Siempre ustedes tengan cuidado, porque a veces a estos ejercicios les llamamos de estática comparativa, ¿sí? Que lo que decimos es, bueno, siempre estamos trabajando con la cláusula ceteris paribus, entonces lo que nosotros decimos es, lo que se mueve es esto, que es lo que está en la letra, ¿sí? Que es la situación que le planteamos, aumenta el seguro de desempleo, todo lo demás permanece igual, y esa es la forma de razonar. Porque si ustedes empiezan a decir, bueno, aumenta el seguro de desempleo y capaz que eso hace que... y empiezan a mover otras cosas, se vuelve imposible razonar con el modelo, ¿sí? Porque la casuística y las posibilidades de cosas que podrían pasar más adelante es enorme. Lo que estamos diciendo es, aumenta el seguro de desempleo y solo eso cambia, todo lo demás está constante, ¿sí? Después, más adelante podrán pasar otras cosas, pero lo que yo quiero analizar siempre es, y así vamos a razonar con todos estos ejercicios, es exactamente este paso, ¿no? Aumenta el seguro de desempleo, nada más, ¿sí? Después, no supongan ustedes otras cosas, porque a veces se equivocan en estos ejercicios porque suponen, bueno, y si además del seguro de desempleo eso trae aparejado que no, solo está aumentando el seguro de desempleo. ¿Ah? Vamos a suponer eso, y que todo lo demás permanece constante. ¿Qué sucedería entonces con la curva de mejor respuesta en este caso? Vean ahí, se les ayuda para razonar el cuadrante este. Y si no, intuitivamente, si yo logro tener un seguro de desempleo mayor, ¿qué sucederá? Se mueve a la derecha. ¿Pero por qué? ¿Qué es lo que está sucediendo? Porque el salario de reserva es mayor. El salario de reserva va a ser mayor. ¿Ah? Ustedes tienen que hacer todo el razonamiento, porque acá lo importante es, una de las cosas que es importante que ustedes analicen y piensen es si el salario de reserva se altera o no. Porque si el salario de reserva se altera, se mueve toda la curva, se desplaza la curva, ¿sí? Ya sea hacia la izquierda, como vimos hoy, o hacia la derecha, ¿sí? Como es en el caso de que aumenta el seguro por desempleo. ¿Sí? Porque el seguro por desempleo hace que aumente mi salario de reserva y por lo tanto toda la curva se desplaza hacia la derecha. ¿Por qué? Porque ahora yo voy a requerir tener una renta de empleo mayor para poder seguir haciendo el mismo esfuerzo.
¿sí? O, como estamos viendo en este caso, lo que sucede es que baja la renta de empleo y por lo tanto la curva se desplaza a la derecha. El empleador va a tener que ofrecer un salario mayor para poder compensar el hecho de que exista un seguro de desempleo más elevado, ¿sí? Entonces, ustedes lo que tienen que razonar con cuidado es si el cambio que se está produciendo en la política o en las condiciones del mercado de trabajo o en lo que sea que les estemos planteando, produce un movimiento, un cambio en el salario de reserva o no. ¿Tá? Tienen que tener bien claro qué cosas alteran el salario de reserva del trabajador. ¿Tá? Porque si es algo que afecta a la curva de mejor respuesta del trabajador, pero no altera el salario de reserva, lo que yo voy a hacer es un movimiento pivoteante. O sea, parto del mismo salario de reserva y se mueve hacia la izquierda o hacia la derecha. Si lo que se altera es el salario de reserva, entonces toda la curva se desplaza. ¿Sí? Entonces, ustedes lo primero que tienen que pensar es si la política o el cambio que estamos introduciendo en el modelo altera o no el salario de reserva. Y una vez que definen eso, tienen que ver si el desplazamiento es hacia la izquierda o hacia la derecha. ¿Tá? Entonces, básicamente, si yo me desplazo hacia la derecha o pivoteo hacia la derecha, lo que quiero decir es que voy a necesitar un salario mayor para realizar el mismo esfuerzo, y si me muevo hacia la izquierda es lo contrario. ¿Eso cómo lo ven? Bueno, trazan. A ver si tengo acá trazado o no. Después más adelante no voy a dibujar como hace Rodrigo, porque si él es malo dibujando arriba de las cosas, yo soy de terror, pero después lo vamos a ver igual más adelante. Pero imaginen un punto que sale, un salario que sale, acá siempre va a estar a la derecha el salario de reserva, ¿sí? Si yo parto de este punto de acá, ¿sí? Y llego, intercepto la primer curva, ¿sí? Acá obtengo para este salario de acá, obtengo un esfuerzo por acá abajo. Mientras que si sigo hasta la otra curva más arriba, por el mismo salario, ¿sí? Devuelvo un esfuerzo mayor. Entonces, todas las curvas que están hacia la derecha significan que para un mismo salario devuelvo un esfuerzo menor, y cuando se corre para la izquierda, para el mismo salario, devuelvo un esfuerzo mayor. ¿Sí? ¿Entienden cómo se razona con este cuadrante? Sí, En el modelo. Sí. Muy bien, seguimos. Acá voy a ver qué hora es. Les voy a dar unos minutos para que piensen este ejercicio, porque me parece importante que ustedes por sí mismos traten de resolver cómo se calcularía la renta de empleo, que es algo que les vamos a preguntar. Entonces está bueno que ustedes lo razonen por sí mismos ahora, y porque es la única forma de que ustedes se den cuenta si están entendiendo o no, y ahí podemos avanzar en la clase sobre las dudas, ¿sí? Les voy a leer la letra y después les voy a dar 5 minutos nada más, pero para que ustedes reflexionen, porque en realidad el ejercicio, si ustedes tienen claro cómo se calcula la renta de empleo, es bien fácil de resolver. Pero esta es como la forma de darse cuenta. ¿Ah? La situación inicial es la siguiente. Tenemos un trabajador que tiene, si quieren, vayan copiando los datos, porque la idea es que ustedes calculen la renta de empleo. Les voy a separar en grupos 5 minutos por si tienen dudas que se comenten entre ustedes, pero lo pueden resolver como quieran. No se vayan, porque cada vez que armamos grupos se va la mitad y nadie está obligado a trabajar en los grupos, ¿sí? Si quieren, siguen solos o se quedan en mi sala, no hay problema. Pero es solo para que se tomen un momento para pensar. La situación es esta. Tenemos un trabajador que tiene un salario de 10.000 pesos por mes en su empleo actual. ¿Sí? ¿Va? O sea que el salario es 10.000 por mes. Después tiene una desutilidad por el esfuerzo equivalente a 1.500 por mes. En la economía, el promedio de la duración del desempleo vamos a suponer que es de 6 meses. El trabajador nunca sabe exactamente cuánto tiempo va a estar desempleado, pero digamos que realiza sus cálculos, sus valoraciones, sus decisiones en función de lo que más o menos en promedio podría permanecer desocupado, que en este caso vamos a suponer que es 6 meses. Después vamos a decir que el gobierno tiene una política de seguro por desempleo que brinda a los trabajadores un subsidio de 5.000 por mes, pero solo se mantiene por 3 meses. ¿Ah? Entonces, lo que tienen que responder son estas 3 cosas.
¿Cuál es la renta de empleo en la situación inicial? ¿Cuál es la renta de empleo en una situación donde la duración del desempleo aumenta a 8 meses y el gobierno no altera su política de subsidio por desempleo? ¿Sí? O sea, el subsidio por desempleo sigue siendo igual, 5.000 por 3 meses, pero el desempleo, la duración del desempleo pasa de 6 a 8, esa es la situación que estamos planteando. ¿Cómo cambiaría la renta de empleo en ese caso? Y en función de lo que responden en el punto 2, cómo se movería la curva de mejor respuesta. ¿Ah? ¿Está claro lo que tienen que hacer? Entonces, los voy a dividir en grupos. ¿Están yendo? Ahora. Ahí va. Bueno, muy bien. Entonces, ¿cuál es la renta de empleo en la situación inicial? ¿Cómo la calcularon? ¿Qué hay que hacer? A ver. ¿Alguien que se anime? Yo lo que hice fue agarrar el salario y la desutilidad y la multipliqué por los 6 meses de desempleo. Sí. Después usé el salario de reserva y lo multipliqué por los 3 meses, que es el tiempo que le dan del gobierno, ¿no? Sí. Y después al resultado de cada uno, los resté y me dio 36.000. Perfecto. ¿Alguien lo hizo de otro modo? ¿O le dio otra cosa? ¿O quiere aportar algo respecto a esto? ¿A todos les dio 36.000? Sí. Y a mí me dio lo mismo. Perfecto. Está bien. Es 30. Me voy a chequear. Sí, es 36.000. Son salario por los 6 meses, a 60.000. La desutilidad por 6 meses, a 9.000. El subsidio por desempleo por 3 meses, a 15.000. Y sabemos que la renta de empleo se obtiene como el salario obtenido menos la desutilidad, menos el salario de reserva, 36.000. ¿Sí? Ahora, ¿cuál sería la renta de empleo en una situación donde la duración del desempleo aumente a 8 meses y el gobierno no altere su política de desempleo? ¿Qué es lo que se va a alterar en el cálculo? Los meses. ¿Los meses que qué? La desutilidad. La desutilidad se altera ¿por qué? Porque antes yo tenía que multiplicar 1.500 por 6 meses, ¿sí? Y ahora, o sea, es una desutilidad que no tengo, ¿no? O sea, por eso la resto. Lo que sucede es que yo, si estuviera trabajando, tendría esa desutilidad. Y cuando no estoy trabajando, no la tengo. Por eso es que la resto, ¿sí? Es algo que gano, digamos. Y entonces antes la ganaba por 6 meses y ahora es por 8, multiplicar por 8. ¿Qué más cambia? Yo me voy a perder un salario de 10.000 ¿por cuánto tiempo? Por 8 meses. Por 8 meses en lugar de 6. O sea que eso también cambia. ¿Y qué sucede con el seguro por desempleo? Lo mismo, 10.500. El seguro por desempleo no cambia. ¿Por qué? Porque estamos suponiendo que el gobierno no alteró su política de subsidio por desempleo. ¿Sí? Entonces lo que sucede es que yo voy a seguir cobrando los mismos 5.000 por los mismos 3 meses. Entonces, si yo hago esa cuenta, lo que tengo es un salario por 8 meses, 80.000, o sea, voy a perder una renta mayor, un salario mayor en total, porque voy a estar más meses desocupado. Voy a la desutilidad del esfuerzo, me la ahorro, eso es una ganancia, en lugar de por 6 meses por 8, y el subsidio por desempleo sigo cobrando exactamente lo mismo. ¿Está? Por lo tanto, ¿qué sucede con la renta de empleo en esta situación? Aumenta. Aumenta de 36.000 a 53.000. ¿Por qué aumenta la renta de empleo conceptualmente? Cuando lo que sucede es que aumenta la duración del desempleo.
Porque lo que pierde es mayor. Porque lo que en este pierde es tiempo. mayor. Porque lo que pierde es mayor. Y además, estamos suponiendo, no solo lo que pierde es mayor, sino que el salario de reserva se mantiene constante porque el subsidio por desempleo es por 3 meses. ¿Ah? Entonces, en una situación como esta, ¿qué sucedería con la curva de mejor respuesta? Pivotean el salario de reserva y se mueven a la izquierda. ¿Por qué? Lo que vamos a ver, alguien que diga, porque ahora ya lo mostré, lo que sucede con la curva es que se traslada a la izquierda. ¿Por qué? O sea, primero que acá ven que tienen marcado, acá se ve más claro lo que trataba de decirles hoy con mi cursor invisible, que es que para un mismo salario, lo que estamos diciendo es que en una situación en la que aumenta el subsidio por desempleo, ¿sí? La que aumenta el subsidio por desempleo, la que aumenta la duración del desempleo, para un mismo salario, ¿sí? Yo voy a estar dispuesto a realizar un esfuerzo mayor que el de antes, ¿sí? Antes estaba dispuesto a realizar un esfuerzo de 0,6 y ahora para el mismo salario estoy dispuesto a realizar un esfuerzo de 0,75. ¿Tá? Eso es lo primero que ustedes tienen que razonar. Si la situación me hace querer esforzarme más para un mismo salario o esforzarme menos. Entonces ahí decido si la curva va para la izquierda o para la derecha. En este caso es clarísimo que tiene que ir para la izquierda. ¿Por qué? Porque yo estoy en una situación peor, en la que la duración del desempleo es más grande. ¿Sí? Por lo tanto voy a estar más meses desocupado y eso hace que mi renta de empleo se incremente. ¿Ah? Pero además, en este caso, hay se corre hacia la izquierda también el salario de reserva, o sea, se está achicando el salario de reserva. ¿Por qué en este caso se achica el salario de reserva? Y tengo que desplazar toda la curva y no pivotear. Porque por lo que hablábamos hoy, a mayor tiempo de desempleo, se reduce el salario de reserva. Exactamente, yo voy a estar, estos 15.000 de subsidio por desempleo, antes los recibía a lo largo, estos son meses, ¿sí? A lo largo de todos los meses que estaba desocupada. Ahora voy a estar, no, a lo largo de 3 meses, de 3 meses y estaba 6 desocupada. Ahora lo recibo a lo largo de 3 meses y estoy 8 desocupada. O sea que en promedio en esos 8 meses recibo algo menor. ¿Lo ven? Por eso es que también cae el salario de reserva, en este caso. Porque tengo que dividir los 15.000 esos que recibo ya no en 6 meses, sino en 8. En promedio, por cada mes que estoy desocupada, mi salario de reserva, o sea, lo que obtengo estando desocupada, es menor. ¿Lo ven? Sí. O sea que eso hay que tenerlo en cuenta también. Hacer un ¿Cómo? promedio, si Sí, sí, aumentan los sí. meses, se Exacto. va a mover a la izquierda, y si esos meses disminuyen en un ejercicio determinado, se mueve a la derecha. Exacto. Porque acá lo que estamos haciendo, miren, si yo le pusiera este cuadrante de acá, lo que estamos diciendo es que esta parte rosada, supónganse que estas semanas que hay acá abajo son las que recibe el subsidio por desempleo, ¿tá? Que son esos 3 meses que decíamos recién. Si yo aumento, ¿sí?, esta duración de 44 a 50, pongamos, me estoy corriendo todo para acá, para la derecha, ¿sí? Pero este cuadrado de lo que yo estoy diciendo es que se mantiene igual, porque siempre voy a cobrar por 3 meses. Entonces quiere decir que esto se mantiene igual y todo esto de acá del costado se está ensanchando. ¿Tá? Sí, entonces cuando yo hago el promedio de lo que estoy recibiendo por mes, me va a dar menor. Antes recibía 15.000 dividido 6 y ahora recibo 15.000 dividido 8. ¿Sí? ¿Quedó claro eso? Sí. Bueno, este ejercicio se los había puesto para hacer en un Vbox, pero como tengo miedo de no poder llegar hasta el final, prefiero dejárselo para que lo hagan ustedes, es bien fácil y además tienen la solución ahí, simplemente como para reafirmar estas mismas ideas que estuvimos trabajando, ahí tienen la solución. ¿No? Entonces vamos a pasar a lo que sería como esta clase tiene como 3 partes. En primer lugar, hicimos este trabajo de ver, bueno, ¿qué sucede cuando
cambian algunas de las situaciones que están detrás del equilibrio, o sea, algunas de los factores que afectan la renta de empleo de los trabajadores. Vemos que sucede cuando aumenta el subsidio por desempleo, cuando aumenta la duración del desempleo. La segunda parte de la clase, lo que vamos a hacer, que lo que vamos a hacer ahora, es pensar en dos situaciones en las que vamos a relajar algunos de los supuestos que tiene el modelo, ¿sí? Nosotros, hasta ahora, como repasamos al principio de la clase, lo que estamos suponiendo es que el empleador realiza una oferta a los trabajadores de un determinado salario y los trabajadores responden con un determinado esfuerzo. Y ahí se termina la historia. ¿Ah? Lo que vamos a decir ahora es, bueno, ¿qué pasaría si, por un lado, los empleadores, o sea, lo que decimos es que vamos a dejar como actuar a los agentes que están involucrados, ¿sí? Vamos a ver una situación en la cual vamos a decir qué sucedería con el equilibrio si los empleadores introducen políticas en la empresa para incentivar a los trabajadores a que se esfuercen más, pero no con un mayor salario, sino con mejores condiciones de trabajo, o sea, reduciendo la desutilidad del esfuerzo y aumentando así la reciprocidad de los trabajadores y el deseo de los trabajadores de permanecer en ese empleo. ¿Sí? O sea, lo que vamos a decir es, hasta ahora veíamos cómo los trabajadores reaccionaban ante un aumento o una disminución del salario en función de su renta de empleo, ¿no? Ahora lo que vamos a decir es que cambian otras condiciones el empleo, como puede ser una mayor flexibilidad horaria o ambientes más agradables de trabajo, no sé, lo que se les ocurra. Esa es una primera situación. Y la segunda situación que vamos a considerar, que esta es un poquito más compleja, y por eso quería avanzar sobre la clase para poder trabajar con esto con ustedes, es cuando introducimos un sindicato. ¿Sí? ¿Qué es lo que sucede cuando intuitivamente, ¿no? Me parece que es bastante fácil que ustedes razonen qué sucede cuando los trabajadores tienen la posibilidad de juntarse en un sindicato. En términos del modelo, o sea, de la realidad, pero también piénsenlo en términos del modelo que estamos viendo, ¿no? ¿Qué condiciones del modelo se alterarían? Lo que dice el texto es que el trabajador ahora va a tener la posibilidad de negociar un salario. Ya no va a ser que el empleador ofrece el salario y el trabajador acepta. Ahora el Perfecto. proceso es que el empleador ofrece, el sindicato analiza, no sé si la palabra analiza, pero ve si el salario es acorde o no a las tareas y después lo aceptarán. Vamos a ver ahora cómo se modifica el juego en función de la introducción del sindicato, pero la intuición está perfecta, ¿sí? Lo que hace es, le da poder de negociación al trabajador, lo cual quiere decir que los trabajadores no van a aceptar así tan fácilmente como suponíamos hasta ahora el salario que ofrece el empleado. Perfecto. Entonces, vayamos primero a la primera situación, ¿sí? En la cual el empleador realiza ciertas políticas de mejora de las condiciones de trabajo en la empresa, como pueden ser ahí, ustedes ahí tienen el ejemplo, en el libro tienen más ejemplos, pero acá pusimos, bueno, horarios flexibles, un ambiente laboral más propicio, no sé, hacer un comedor para que la gente pueda comer, mejorar los baños, cualquier cosa que se les ocurra. ¿Sí? Que no es salarial la política, ¿sí? Es mejora de las condiciones de trabajo. Entonces, lo que vamos a decir es, esto obviamente tiene un costo para el empleador, pero en la medida que ese costo sea menor que la reacción que tienen los trabajadores en relación a su esfuerzo, o sea que el mayor esfuerzo de los trabajadores más que compense el costo de la política, el empleador va a estar dispuesto a hacerlo. ¿Sí? Entonces, supongamos que estamos en esa situación, ¿sí? En que el empleador realiza una mejora de las condiciones de trabajo y los trabajadores responden con un mayor esfuerzo a esa política. ¿Cómo cambia la curva de mejor respuesta en un caso como este?
para un mismo salario. Siempre piensen, ustedes lo que tienen abajo en el eje de las X es el salario, ¿sí? Entonces, lo que siempre vamos a pensar es, ustedes, siempre hay muchas formas de pensarlo, la forma en que lo pienso yo es, para un mismo salario, ¿sí? Esta política va a repercutir en mayor o en menor esfuerzo de los trabajadores. Entonces yo me paro en un salario, cualquiera, acá, ustedes quieran, lo traspasan hasta la curva de mejor respuesta y se fijan qué esfuerzo devuelve. ¿Ah? Porque esta es la variable, el salario es la variable explicativa y el esfuerzo es la variable dependiente. O sea que para cada nivel de salario yo lo que me fijo es qué esfuerzo me devuelve la curva de mejor respuesta. ¿Sí? Eso es lo que hace una función, ¿verdad? Nos devuelve un valor sobre el eje de la Y para cada valor de las X. Por eso a mí me facilita pensarlo así. Entonces piensen, esta situación para un mismo salario, ¿sí? Pues yo estoy diciendo el salario no se modifica, lo que se modifica son las condiciones de trabajo. Para un mismo salario, ¿los trabajadores ahora van a querer trabajar más o menos? O igual. Más. Más. Perfecto. Supongo que se pivoteará hacia arriba. Por lo tanto, lo que va a suceder es que la curva va a pivotear hacia arriba. ¿Por qué? Porque para un mismo nivel salarial, mi curva de mejor respuesta me tiene que devolver un esfuerzo mayor. ¿Sí? Acá, para este mismo salario, sobre la curva roja, yo tengo este nivel de esfuerzo acá abajo, y para el mismo salario, sobre la curva rosa, que es la nueva, obtengo un esfuerzo mayor. ¿Lo ven? Sí. La curva de mejor respuesta entonces pivotea hacia arriba desde el origen. Efectivamente, eso es lo que va a suceder. ¿Dudas sobre esto? ¿Todos lo ven? Pregunten, porque después... No, ahí me parece raro que diga que pivotea desde el origen. O sea, le llama al origen al punto es el status quo, digamos. sí, sí, sí. Desde el origen de la curva, no desde el origen cero. Bien. Después lo aclaro en la PPT por las dudas. Pero la curva esto sí que les pongo cero si lo hacen mal. La curva de respuesta del trabajador nunca parte de cero. ¿Sí? Parte del salario reserva. Ese es el origen. Bien. Caso 2. ¿Está? Ahora vamos a pensar el caso por la negativa. ¿Sí? Supongamos que estas políticas de mejoras en las condiciones de trabajo las aplican todas las empresas del sector, menos la empresa del trabajador que estamos analizando. ¿Sí? Es decir, que podría producir, o lo que vamos a suponer es que va a producir el efecto contrario. ¿Sí? El trabajador ve que en todas las empresas del sector se están mejorando ciertas condiciones laborales, por ejemplo, se produce una reducción de la jornada de trabajo, una flexibilización de la jornada o algo así, y en la empresa en la que yo trabajo no. Por lo tanto, es probable que yo responda con una reciprocidad negativa, o sea, al revés que el caso anterior. Entonces, ¿cómo cambiaría la curva de mejor respuesta en este caso? Pivotearías a la derecha. Exactamente, es el caso contrario. ¿Tá? Entonces lo que yo voy a observar es que para un mismo nivel de salarios, antes estaba parada en la curva roja, me devolvía un nivel de esfuerzo mayor, y ahora para el mismo nivel de salarios, ahora estoy parada sobre la curva gordo, que me devuelve un nivel de esfuerzo menor al del status quo, al del origen. ¿Sí? Entonces, de nuevo, lo que ustedes tienen que analizar es si la situación que le estamos planteando altera o no el salario de reserva. En este caso no, porque lo que yo obtengo sí quedo desocupada, es exactamente lo mismo que si no permaneciera desocupado, o sea, el salario de reserva no se vio alterado para nada, ninguno de los componentes que afecta el salario de reserva cambió, pero sí se afecta la renta de empleo, en el sentido de que a mí me generan menos desutilidad trabajar porque las condiciones de trabajo mejoraron, en el primer caso, y empeoraron en el segundo, generando una mayor o menor reciprocidad o esfuerzo de los trabajadores. ¿Sí? Ahora vamos a ver un caso un poco distinto, que es, porque este caso en cierta medida es muy similar al que veníamos analizando de
qué sucede cuando aumenta la duración del desempleo, qué sucede cuando aumenta el seguro por desempleo, ¿sí? El razonamiento es como muy similar. Cambia bastante, o cambia un poco, cuando lo que decimos es que lo que estamos introduciendo es la posibilidad de que los trabajadores negocien a partir de un sindicato, ¿sí? Porque acá como que las reglas del juego, lo que nosotros llamamos las instituciones, las reglas del juego, los supuestos de partida, se alteran bastante. Un poco Natalia hoy lo decía y intuía, bueno, ahora los trabajadores ya no van a aceptar sino más cualquier salario, y lo que vamos a decir es que de hecho el sindicato es el que fija el salario ahora, en el sentido de que el sindicato tiene el poder a través, por ejemplo, de ir a una huelga, o de enlentecer el ritmo de trabajo, o de cerrar algunas de las actividades que realizan, etcétera, de distintas tácticas a través de las cuales los sindicatos tienen un mayor poder para fijar el salario. Entonces lo que vamos a decir es, el sindicato establece cuál es el nivel salarial que quiere cobrar. ¿Sí? Este es un sindicato, estamos simplificando mucho la realidad, ¿no? Pero para que ustedes vean cómo se altera el razonamiento cuando cambiamos las reglas del juego, y qué tipo de cosas se ven alteradas cuando se introduce un sindicato en una empresa. ¿Sí? Lo que vamos a decir es, el sindicato está preocupado en este caso por el nivel salarial, y no le preocupa tanto el nivel de empleo. Entonces lo que hace es fijar el salario al cual quieren trabajar los trabajadores. ¿Qué es lo que hace el empleador? El empleador siempre tiene la posibilidad de despedir a los trabajadores. Esa posibilidad no la pierde el empleador, obviamente, y de hecho, si el salario está fijado muy alto, el empleador va a tener que despedir a algunos trabajadores porque no va a poder cubrir los costos. Entonces lo que hace el empleador es informa al sindicato que para ese nivel de salario, el nivel de empleo que va a haber en la empresa va a ser tal, o lo que es lo mismo, es posible que se produzcan despidos si ante ese nivel salarial los trabajadores no responden con determinado esfuerzo, porque el empleador no lo va a poder cumplir, ¿no? Entonces, con esa información, los trabajadores deciden finalmente cuál es el nivel de esfuerzo que van a realizar. ¿Sí? Ellos deciden qué salario quieren cobrar, el empleador les informa que para ese salario el nivel de esfuerzo que van a tener que realizar es tal, o si no, va a haber tantos despidos, y con esa información incorporada, ¿sí? Los trabajadores deciden cuánto esfuerzo efectivo realizar. ¿No? Esa es la nueva secuencia de nuestro modelo. Entonces, para ver cómo se altera el equilibrio, ¿sí? Pensemos primero cómo va a ser el salario. Acá tenemos la situación inicial, ¿no? Supongamos que esta es la situación inicial. Partimos de un punto de equilibrio A, donde el salario que maximiza los beneficios está dado por el punto A, que devuelve un nivel de esfuerzo de 0,6. ¿No? Ahora decimos, se introduce la posibilidad de que los trabajadores tengan un sindicato y fijan un salario nuevo. Ese nuevo nivel salarial que fijan los trabajadores, o que los trabajadores comunican al empresario que quieren cobrar, ¿va a ser mayor o menor al que había a este que tenemos acá, que está determinado por el punto A, equilibrio? ¿Dónde creen que va a estar el salario que fija el sindicato? ¿A la derecha o a la izquierda del actual? A la izquierda, van a exigir mayor salario. Va a la derecha, o sea, para este lado de acá, ¿no? Perdón, a la Ahí va. Va a ser un salario, van a exigir un mayor salario. Perfecto. Supongamos que el salario que fija el sindicato, está dado, no veo nada porque tengo ustedes, por este valor de acá, que nos lleva a un punto como C sobre la función de mejor respuesta del trabajador. ¿Sí? Entonces, para este nivel salarial, obviamente los trabajadores deciden esforzarse más, ¿no? No es que simplemente decidan que quieren cobrar un salario mayor y esforzarse lo mismo, sino que están dispuestos a esforzarse más, entre otras cosas,
sea, primero porque el salario es mayor, entonces aumenta la renta de empleo, pero además porque aumenta el riesgo de que el empleador los despida. O sea, que todo eso hace que se esfuercen más, y lo que vamos a suponer es que se esfuerzan a un nivel de 0,85. ¿Ah? Esa es la nueva situación en relación a lo que deciden hacer los trabajadores, ¿sí? Deciden situarse en un punto como C. Pero entonces, ¿qué es lo que va a hacer el empresario ante esta situación? ¿Qué es lo que sucede con la curva de iso-beneficio? ¿Qué es lo que sucede? O sea, en A ya no estamos en un equilibrio, ¿no? Ahora, los trabajadores van a fijar un salario como el que está acá, que determina el punto C, donde el nivel de esfuerzo es 0,85. ¿Qué les parece a ustedes que sucederá con la curva de iso-beneficio? Ya no puede el empresario alcanzar una curva de iso-beneficio como esta, ¿sí? Con esta inclinación. ¿Cómo va a ser la nueva curva de iso-beneficio que puede alcanzar el empresario? En este modelo modificado, donde los que deciden el salario son los trabajadores. ¿Va a ser más plana? Perfecto, va a ser más plana. ¿Y por qué punto va a pasar específicamente? Por el punto C. Por el punto C. ¿Sí? La línea de iso-beneficio, o la curva de iso-beneficio que va a poder alcanzar el empresario es más plana. ¿Por qué? Porque va a obtener una relación. Recuerden que la curva de iso-beneficio es la relación esfuerzo-salario, ¿sí? Que mantiene al empresario en un nivel de beneficios igual, ¿sí? Los beneficios que va a obtener ahora el empresario son menores. Por lo tanto, la curva de iso-beneficio sobre la cual se va a situar en la nueva situación de equilibrio va a ser más plana que la anterior. ¿No? O sea que lo primero que tenemos que hacer es desplazarla hacia abajo. Además, sabemos que el empresario debe elegir un punto sobre la curva de mejor respuesta. No puede elegir cualquier otro porque los trabajadores no lo van a hacer. Entonces, elige esta combinación, ¿sí? Que es la que le deja disponible el sindicato, y en esa combinación, la curva de iso-beneficio que puede alcanzar, o sea, los beneficios totales que va a obtener, son menores. La curva tiene que ser más plana que la anterior, ¿no? Entonces, en el nuevo equilibrio, ¿qué es lo que está sucediendo? Los beneficios del empresario son menores, el salario es mayor y el esfuerzo también es mayor. O sea que en parte los trabajadores compensan el costo de un mayor. Lo que estamos diciendo es que en esta situación final, en el punto C, los trabajadores compensan en parte el mayor costo de esos mayores salarios con un esfuerzo que se incrementa, pero no totalmente. Por lo tanto, lo que puede alcanzar el empresario es una curva de iso-beneficio más plana que la anterior, donde los beneficios totales obtenidos son menores a los del punto de partida. ¿Entienden esto? Sí. ¿Les parece razonable esta situación final? ¿Qué podría suceder como siguiente paso? Esto sería como una primera reacción, ¿no? Como un primer momento. Los trabajadores fijan un salario mayor, a ese salario mayor están dispuestos a esforzarse también más, pero ese esfuerzo no compensa del todo los mayores costos, porque se sitúa en un punto que no es el de máximo beneficio del empleador, ¿no? Se sitúa en un punto que está mucho más a la derecha, y por lo tanto el empleador puede alcanzar una curva de iso-beneficio más plana con beneficios menores. Pero lo que podría suceder en un segundo paso, que ustedes lo tienen ahí planteado en el libro, y que muchas veces que hay alguna evidencia empírica que muestra que esto efectivamente sucede en la realidad, y es que cuando el sindicato encuentra una respuesta positiva de los empleadores en relación a sus demandas, responde a ese mayor salario y a esa actitud del empleador de subir los salarios con una mayor reciprocidad, ¿sí? Entonces, ¿qué vimos hace unas diapositivas atrás que sucedía cuando los trabajadores sienten reciprocidad hacia el empresario? La curva pivotea hacia la izquierda. La curva pivotea hacia la izquierda, ¿por qué? Porque para un mismo nivel de salario, que en este caso está dado por el punto C, están dispuestos a ¿qué? A esforzarse más.
a esforzarse más, ¿sí? Y eso lo puedo lograr cuando, ¿para dónde estoy yendo? Aquí. Cuando la curva de mejor respuesta se desplaza hacia la izquierda sobre el mismo salario de reserva que no se va alterado, ¿sí? Estamos trabajando sobre las condiciones de trabajo. Lo que obtendría si me quedo sin trabajo sigue siendo lo mismo, no cambia mi salario de reserva, ¿sí? Entonces, para un mismo salario, que es el que fijó el sindicato, ahora ya no están dispuestos a esforzarse solo 0,85, sino un poco más, ¿sí? La curva se desplaza hacia la izquierda. Y entonces, yo podría obtener un nuevo punto como C, donde la curva, a ver si logro ir hacia el lado correcto, acá teníamos una curva como C, con esta inclinación bastante plana, y en la nueva se arrima bastante a la situación inicial, aunque en el caso de este ejemplo no llega a compensar de todos modos el incremento de los costos, ¿no? De todos modos, el empresario se sitúa en una curva de riesgo-beneficio donde obtiene menores beneficios, ¿sí? Lo que aumenta el esfuerzo no llega a compensar de todos los mayores costos por el incremento salarial, pero ya no está en una situación tan desventajosa como en el caso inicial en el que no había reciprocidad, ¿sí? Es como una sofisticación del modelo cuando decimos, ¿cómo? Sí. Tendría que pasar por A para que vuelva a ser un equilibrio para las dos partes. O sea, ¿O no no? es que no sea un equilibrio. O sea, es un equilibrio donde el empresario no obtiene los máximos beneficios que podría obtener, ¿sí? O sea, es un equilibrio con sindicatos, digamos. Es distinto a este equilibrio original. Para que el empresario volviera a la situación inicial, la curva de mejor respuesta se tendría que mover lo suficientemente hacia la izquierda como para que le permita pasar por la misma curva de isobeneficio de A, ¿sí? O incluso una superior. Podría ser un resultado posible, ¿sí? Acá estamos suponiendo que no llega a compensar del todo, ya que se mantiene en una curva de riesgo-beneficio todavía más plana. ¿Más dudas sobre esto? Y este es como el caso más complejo que vamos a ver de los cambios, alteraciones al modelo básico, que es cuando se introduce el sindicato, ¿sí? Porque acá cambian como las reglas del juego del modelo. Y el salario lo fijan los trabajadores, ¿sí? Y por lo tanto no le permite al empresario ubicarse en la curva de isobeneficio más inclinada posible. Se van a situar a la derecha, en una curva más baja. ¿Más dudas sobre esto? Creo que acá este ejercicio... no, este ejercicio es sobre otra cosa. O sea, sobre otra cosa, no sobre otra situación. Así que volvemos para atrás. ¿Dudas sobre esto? ¿No? ¿Seguros? ¿Seguras? Entonces, este ejercicio también, después cuando terminemos la clase, si nos sobra tiempo, volvemos sobre los dos ejercicios, estos que dejé pasar. Pero me parece que son fáciles y tienen ahí la solución. Y prefiero terminar con la clase, en todo caso, si nos sobra tiempo, volvemos. Porque todavía nos queda, y esto sí, es lo último que vamos a ver, otra situación que les plantea el libro de cómo utilizar este modelo, y es cuando introducimos en el análisis cómo, qué es lo que está sucediendo en toda la economía, ¿sí? ¿Cuál es el nivel de desempleo de toda la economía? El modelo nos permite, nosotros podemos trabajar adentro de la empresa, como lo hemos hecho hasta ahora, pero también nos permite extrapolar algunas de las cuestiones que se producen en la empresa a lo que sería el mercado de trabajo en toda la economía. ¿Ah? Entonces eso es lo que vamos a ver. O sea, en el core y en este curso, en este capítulo, lo que se plantea es una situación muy básica en la que nosotros no vamos a derivar
la función de la curva de oferta y de demanda de trabajo en el mercado de trabajo en su conjunto, porque eso llevaría a una serie de desarrollos matemáticos o a través de gráficos, que sería como muy complejo y no es el objetivo de este curso, eso lo van a ver los que sigan economía en cursos más avanzados, pero sí vamos a introducir lo que se llama curva salarial, ahora lo vamos a ver, que nos permite ver cierta, como qué estaría sucediendo en el mercado de trabajo bajo ciertas condiciones que se producen en las empresas, o cómo lo que sucede en el mercado de trabajo puede afectar a lo que sucede en el equilibrio al interior de las empresas, ¿sí? Las dos cosas. No vamos a derivar el equilibrio en el mercado de trabajo. Nuestro objetivo sigue siendo trabajar adentro de la empresa y ver cómo interactúan trabajadores y empleados, trabajadores y empleadores adentro de la empresa, pero vamos a ver como cierto paralelismo o cómo las condiciones del mercado de trabajo afectan lo que sucede en la empresa, o la situación de esta empresa representativa puede afectar lo que sucede en el mercado de trabajo en su conjunto. ¿Sí? Eso es lo que vamos a hacer ahora. Y con eso estaríamos terminando el capítulo 4. Entonces, para hacer eso, si bien lo vamos a ver de forma muy simplificada, como les decía, sin introducir la determinación de la curva de oferta y de demanda en el mercado, les voy a mencionar conceptualmente a qué nos estamos refiriendo con estos términos, ¿sí? Primero, cuando decimos oferta de trabajo, lo que vamos a estar analizando es, para un nivel de salarios y condiciones de trabajo específica, cuántos son los trabajadores, o cuáles son los trabajadores, o cuáles son las personas que están buscando empleo. ¿Sí? A eso le vamos a llamar oferta de trabajo. Y es importante porque a veces uno podría dar lugar a confusión y decir que oferta de trabajo es oferta de puestos de trabajo. No, le vamos a llamar oferta de trabajo a las personas, a la cantidad de personas que están buscando empleo o que tienen empleo en una economía. Sí, son las personas las que se ofrecen, no los puestos de trabajo. ¿Sí? Entonces, ¿cuál va a ser la demanda de trabajo? Bueno, la cantidad de personas que demandan los empleadores. Acá sí es la cantidad como de puestos disponibles que hay en la economía. ¿Sí? Vamos a seguir suponiendo, esto es clave el modelo, y es una de las cosas más interesantes que tiene este modelo de disciplina laboral o de salarios de eficiencia, y es que permite explicar la existencia de desempleo permanente en el mercado de trabajo. ¿Sí? El mercado de trabajo tiene la particularidad, tiene por lo menos dos particularidades respecto a los mercados de papas o de cualquier bien y servicio, que es lo que vamos a ver en el capítulo 5 y 6. O sea, lo que se viene del curso, vamos a analizar los mercados de cualquier bien y servicio que ustedes se les pueda imaginar, desde la papa hasta autos sofisticados. ¿Sí? Pero acá lo que estamos analizando es un mercado muy particular. Y es particular por lo menos por dos cosas. Una es que lo que se ofrece no son bienes y servicios, sino el trabajo de las personas, o sea, y eso introduce unas particularidades muy específicas de este bien que se transa, que es el trabajo, que las vimos al comienzo del capítulo, que tiene que ver con las posibilidades de monitorear el esfuerzo, los contratos incompletos, de las jerarquías, del poder que tienen los empresarios en relación a los trabajadores, etcétera, etcétera. Y además tiene la particularidad que es bien específica, no única, pero bastante pero intrínseca al mercado de trabajo, que es un mercado que nunca está en equilibrio. ¿Sí? Es un mercado o mejor dicho, es un mercado en el que el equilibrio se da con un cierto nivel de desempleo. Es decir, cuando la oferta, es un mercado donde la oferta nunca es igual a la demanda. ¿Sí? La oferta siempre es superior, las personas que se ofrecen en el mercado de trabajo siempre superan a los puestos disponibles. ¿No? Entonces, que eso en general no sucede en los mercados típicos donde la oferta y la demanda se equilibran en el sentido de que se vacía el mercado, o sea, que la oferta y la demanda se igualan. Acá no, siempre la oferta supera la demanda, y es lo que observamos en la realidad. ¿Sí? No existe ningún mercado de trabajo en el mundo donde el desempleo sea cero. Y puede ser muy pequeño,
en las economías desarrolladas muchas veces el desempleo es tan bajo, o sea, cerca del 3-4%, que podemos decir que es un desempleo que le podemos llamar friccional, que es cuando es un desempleo que se produce porque las personas están cambiando naturalmente, porque quieren cambiar de puesto de trabajo, entonces están por algún periodo desempleadas, pero rápidamente consiguen, pero nunca va a ser cero, nunca es cero el desempleo. Y cuanto más subdesarrollada o pobre es la economía, más cierto es, ¿no? O más grande el nivel de desempleo. Entonces, una de las ventajas que tiene el modelo de disciplina laboral es que permite explicar a partir del modelo, aunque nosotros lo vimos muy simplificadamente, de todos modos permite explicar por qué existe desempleo en la economía. ¿Está? Que ya lo repasamos en la primera parte de la clase, así que no lo voy a volver a repetir. Entonces, tenemos una oferta de trabajadores, una demanda de trabajadores, que es como la cantidad de empleos disponibles, tenemos cierto nivel de desempleo y una oferta y una demanda que por lo tanto, una oferta y una demanda que nunca se igualan, ¿no? Se equilibran a un nivel que no es de igualdad, de vaciamiento del mercado. Siempre hay gente desocupada. Entonces, lo que vamos este es el último concepto que vamos a ver en el capítulo 4, es lo que llamamos curva salarial o curva de fijación de salarios, que es una curva que se da a nivel de toda la economía, ya no dentro de la empresa, ¿sí? Lo que vamos a decir es que esa curva de fijación de salario lo que nos muestra es, para cada nivel de empleo o tasa de empleo que se da en toda la economía, cuál es el salario vigente en esa economía, ¿sí? El promedio de salario vigente en la economía para cada tasa de empleo, ¿sí? Eso es lo que nos muestra esta curva de fijación de salarios. Y lo que vamos a decir es que esa curva no la vamos a derivar, no vamos a ver cómo surge esa curva, pero lo que sí vamos a decir es que esta curva salarial lo que nos muestra es, para cada nivel de tasa de empleo, cuál es el mejor salario que pueden lograr los empleadores cuando fijan salarios y los trabajadores cuando determinan el nivel de esfuerzo que van a realizar. Es la mejor combinación de empleo y salarios para toda la economía. ¿Ah? O sea que en parte se deriva, en parte no, o sea, se deriva de lo que sucede a nivel de cada empresa. ¿Ah? De las mejores decisiones de empleadores y trabajadores a nivel de cada empresa, tenemos esta curva de fijación salarial a nivel de toda la economía. Eso es lo que les estoy pidiendo que acepten, porque no vamos a derivar esta curva, que está sucediendo en el mercado. Entonces, bueno, acá perdón, lo tenía puesto después en la diapositiva, acá lo que ven es que para un nivel de empleo como L, lo que obtenemos es un salario como WL, y cuando aumenta el nivel de empleo a un nivel H, el nivel salarial vigente en la economía es mayor. Ahora vamos a ver un poquito por qué y cómo se asocia eso a lo que está pasando adentro de la empresa. Pero déjenme hacer una pequeña digresión para que todos tengamos en claro ciertos conceptos que vamos a estar manejando del mercado de trabajo. Voy a poner todos acá. Hasta ahora lo que yo les mostré es la relación entre la tasa de empleo y salarios, ¿no? Que es lo que le llamamos curva salarial o curva de fijación de salarios, que es esta curva de acá. Acá abajo lo que van a tener es la tasa de empleo en el eje de las X y en el eje de la Y el salario real de toda la economía. Pero también podríamos avanzar un poco más sobre este gráfico y establecer que lo que hay en la parte inferior del gráfico, o sea, en el eje de las X, es lo que decimos es la proporción, ¿sí?, de personas en edad de trabajar. Entonces vamos a decir que la población en edad de trabajar, en todas las economías del mundo, bueno, y todas, las economías occidentales al menos, hay una edad mínima por debajo de la cual no se puede trabajar, ¿sí? Además, en Uruguay es de 14 años, ¿sí? Hay otros países que tienen tasas un poco más altas, de 16, en los países de América Latina en general tienen tasas más cercanas a 12%, porque hay mucha más población rural, y la población rural empiezan a trabajar antes, en fin, pero hay una edad mínima a partir de, por debajo de la cual se considera que el trabajo infantil está prohibido, ¿sí?, en la mayoría, o en muchas economías.
Entonces, por eso decimos que hay una población en edad de trabajar. En algunos países incluso, no es el caso de Uruguay, que fijan una edad máxima, ¿no? Dicen, se puede trabajar hasta tal edad y por encima de esa edad no se puede. En Uruguay no hay una edad máxima, se puede trabajar a cualquier edad, pero sí que hay una edad de jubilación y la gente en general trabaja más o menos hasta el entorno de la edad de jubilación. Algunas personas por necesidad, obviamente, por vocación o por lo que sea, siguen trabajando y pueden hacerlo porque no hay una edad máxima, pero muchas veces la edad de retiro marca un poco esa edad a la cual las personas deciden trabajar. Pero bueno, entonces lo primero que podemos decir es que existe una población que está en edad de trabajar. No vamos a, la oferta de trabajo y la demanda de trabajo, por tanto, van a estar determinadas por esa población. O sea, no va a haber nadie, supuestamente no va a haber nadie ofreciéndose en el mercado de trabajo, o nadie podría conseguir trabajo si no tiene la edad para trabajar. Entonces acá abajo, lo que estamos graficando es, acá en el final del eje de la C, que va hasta 1, que sería el total de la población en edad de trabajar, que no empieza en 0, como ustedes ven acá, empieza en 0,5, podría ser cualquier valor, pero que lo que está marcando es que entre 0 y ese valor hay una población que no está en edad de trabajar. Y el 1 acá marca el 100% de la población en edad de trabajar. Entonces, en esa proporción es que nos vamos a mover nosotros en el mercado de trabajo, porque los que no tienen edad de trabajar están por fuera, no los analizamos. Entonces, lo siguiente que podemos definir es lo que llamamos personas ocupadas, que es la tasa de empleo, que es lo que teníamos graficado en el gráfico original, que les mostré recién, y que son los valores que a nosotros nos van a interesar, ¿no? Para cada tasa de empleo, que por ejemplo esta que tienen marcada con la primera línea gruesa acá, van a tener un nivel salarial de WL, y para una tasa de empleo mayor tendrían un salario mayor, ¿no? Que es, entonces, entre el eje, entre lo que sería el inicio del eje de las X, pero empieza en 0, como les decía, porque hay gente que no tiene edad para trabajar, y el primer valor que observamos acá, eso define la tasa de empleo. Entre la tasa de empleo y la población en edad de trabajar, hay dos poblaciones, ¿sí? Están definidas acá. Los que están desempleados, es decir, que tienen edad para trabajar, pero no tienen empleo, y los que están inactivos, es decir, aquellos que tienen edad para trabajar, pero no tienen interés en hacerlo. ¿Ah? Entonces, y así se completa toda la población en edad de trabajar, que es la población que a nosotros nos interesa. Dentro de la población en edad de trabajar, la que más nos importa a nosotros es la que, o sea, también en general vamos a dejar afuera a los inactivos, ¿no? Porque potencialmente podrían tener voluntad de trabajar, pero en principio no se están ofreciendo en el mercado de trabajo, por la razón que sea, porque están estudiando, porque en el caso de Uruguay, donde no hay edad máxima de retiro, de trabajo, podría ser porque ya se jubilaron y no les interesa trabajar, etc. ¿Sí? Entonces, vamos a definir a las personas ocupadas como la población que teniendo edad para trabajar encuentra trabajo, y por lo tanto la tasa de empleo, que es la variable que vamos a utilizar en el eje de las X, se define como personas ocupadas sobre la población en edad de trabajar, es esta proporción, la tasa de empleo. Así se calcula en Uruguay y en la mayoría de los países occidentales, y aproxima a la demanda de trabajo. ¿Sí? A cuántos puestos de trabajo hay disponibles en la economía. ¿Por qué decimos aproxima los puestos de trabajo? A ver quién se da cuenta. Porque es una aproximación de la demanda de trabajo, la tasa de empleo, y no es la demanda en sí. Son todas las personas que efectivamente están ocupadas sobre la población en edad de trabajar, es esa proporción. Pero Uruguay está en el 60 y pico %. ¿Por qué no es la demanda efectiva de trabajo? Es un proxy nada más. ¿Por qué la gente que logra encontrar un empleo no es exactamente igual a todos los empleos disponibles? Para decirlo de otro modo. ¿Nadie se le ocurre?
¿Alguien que diga hola? ¿Estoy sola? ¿Puede repetir, profe? Claro, lo que estamos diciendo es que, yo les estoy diciendo que la demanda de trabajo, perdón, que la tasa de empleo es una aproximación a la demanda de trabajo. No es exactamente la demanda de trabajo, es decir, que las personas que encuentran empleo, o sea, que están ocupadas, ¿sí? En proporción a las que están en edad de trabajar, eso es la tasa de empleo, que esa proporción no es exactamente igual a todos los puestos que están disponibles. De las personas que logran que logran obtener un empleo, son una aproximación a todos los empleos que hay disponibles, pero no son exactamente todos los empleos disponibles. ¿Por qué? Porque ¿qué podría pasar? Pasa, efectivamente. Que haya empleos disponibles que ¿qué? ¿Por qué todos los empleos disponibles no se ocupan? Hay tanta Porque no hay gente gente. capacitada. Perfecto, perfecto, porque puede ser que el empleador no dé con la persona que cumpla con los requerimientos para ese puesto de trabajo. Entonces pueden haber puestos disponibles que no sean ocupados, aun cuando hay personas que están buscando empleo. Y por eso es un proxy de la demanda de trabajo. Y después, por último, lo que tenemos definido, bueno, son los trabajadores inactivos. Ya les dije lo que era, es bastante intuitivo, son las personas que, estando en edad de trabajar, no están buscando, ni tienen empleo, ni están buscando empleo, o sea, no están desocupados porque no están buscando empleo, son inactivos porque no quieren trabajar, por la razón que sea, ¿sí? Porque se pueden estar estudiando, los estudiantes son típicamente los jubilados, población inactiva. ¿Ah? Entonces, vamos a definir, esto nos permite definir la población económicamente activa, es decir, la fuerza de trabajo, las personas que se ofrecen en el mercado de trabajo, la oferta de trabajadores, a la que le llamamos población económicamente activa, como todas aquellas personas que teniendo edad de trabajar, encontraron un empleo efectivamente o lo están buscando, ¿sí? Los desempleados y los empleados son los que forman la oferta de trabajadores. Todos los que tienen edad para trabajar y encontraron efectivamente un empleo o lo están buscando, y se están ofreciendo en el mercado de trabajo. Eso es la población económicamente activa o oferta de trabajo. También es un proxy. ¿Por qué es un proxy? Porque podrían haber personas dentro de estos inactivos que si les ofrecieran un salario mayor o si les ofrecieran mejores condiciones de trabajo, estarían dispuestos a trabajar, pero no lo hacen, no están buscando empleo porque las condiciones de mercado de trabajo no los satisface o no logra compensar. Esto típicamente sucede con las mujeres, ¿sí? Cuando tienen muchos hijos y como son las principales encargadas de cuidar a los hijos, aún, lamentablemente, entonces muchas veces es necesario que obtengan un salario muy alto para poder compensar su salario de reserva, que tiene incluido el costo de cuidado de los hijos. ¿Sí? Entonces, muchas veces están en la población económicamente inactiva, pero si obtuvieran mejores condiciones laborales, con mayor flexibilidad o mayores salarios, ingresarían a la oferta de trabajo. Entonces a esas personas se les llama desocupados ocultos. Estos son todos paréntesis, ¿sí? No les vamos a preguntar nada de esto, simplemente para contarles. Se les llama desocupados ocultos porque en realidad aparecen como inactivos, pero bajo ciertas condiciones del mercado de trabajo podrían llegar a formar parte de la oferta de trabajo. O sea que esta forma de medir la oferta de trabajo también es un proxy, pero es el mejor proxy que tenemos con las estadísticas. Y después, la tasa de desempleo, entonces van a ser la proporción de personas desocupadas sobre la población económicamente activa. Es decir, dentro de los que se ofrecen en el mercado de trabajo, ¿cuáles no encuentran empleo? Esos son los desocupados, o sea, esa es la tasa de desempleo. ¿Sí? ¿Quedó claro esto? Esto lo van a ver mejor, capaz que ya lo están viendo en otras materias, tipo economía descriptiva y demás. Es simplemente para ponernos, hacer un repasito para estar todos hablando de lo mismo. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es decir, bueno, un poco de calor, esperen un segundo. Lo que vamos a tratar es de unir, que era el objetivo, como de esta parte del capítulo, de la clase, es unir lo que está sucediendo al interior de la empresa con lo que sucede en el mercado de trabajo, o con
porción del mercado de trabajo que estamos viendo acá, que estaría dado por la curva de fijación de salarios a nivel de todo el mercado, para que ustedes puedan hacer como esa asociación, ¿no? Entonces vamos a partir de una situación en la que el nivel de desempleo en toda la economía, ¿sí?, es de 5%. ¿No? Que ustedes, yo no veo nada porque tengo la parte de abajo del Zoom acá, pero supuestamente en este gráfico de acá abajo, ustedes lo que tienen es un nivel de desempleo de 5%, ¿sí? O sea, entre este punto de acá, entre el 0 y el nivel de desempleo, lo que tenemos es la tasa de empleo, recuerden, y desde el final del eje de la C, que es la población en edad de trabajar, hacia la izquierda, lo que medimos es el nivel de desempleo. En este caso lo que vamos a decir es que partimos de un lugar en el que el nivel de desempleo es de 5%. Es un nivel de desempleo relativamente bajo en cualquier economía, ¿no? Entonces lo que vamos a decir es que para ese nivel de desempleo, el salario vigente en la economía sería un salario como WH. Eso es a nivel de este gráfico que nos muestra como la síntesis del mercado de trabajo. Y a nivel de la empresa, ¿eso cómo se traduce? Lo que diríamos es que este punto B, de acá, sobre la curva de fijación de salarios, la curva salarial, está representado por el equilibrio. Recuerden que acá tenemos la curva de mejor respuesta del trabajador, la curva de isobeneficios del empresario y el equilibrio que se da en el punto de tangencia. Lo que decimos es que en el interior de la empresa, lo que estaríamos observando para una situación como esta en el mercado de trabajo es un salario como WH, ¿sí? Es un salario alto. ¿Por qué? Porque estamos en un punto alto acá de salario en la curva de fijación salarial, porque estamos partiendo de un nivel de desempleo muy bajo. ¿Sí? O dicho de otra forma, un nivel de desempleo muy bajo haría que el nivel de salarios en la economía sea alto. ¿Por qué? Porque cuando el desempleo es bajo en la economía, podemos suponer que en la mayoría de las empresas eso traduce en unos salarios mayores. Porque la gente cuida más su trabajo. A ver, si el desempleo es bajito, La empresa cuida más al empleado. ¿qué sucedería piensen intuitivamente? Lo estuvimos viendo además recién, o sea, decíamos, si la duración del desempleo es muy grande, ¿qué es lo que iba a pasar con la renta de empleo del trabajador? Planteamos en los ejercicios previos la situación inversa a la que estamos viendo ahora, ¿no? Donde el desempleo es muy bajito. Nosotros decíamos antes, bueno, ¿qué sucede cuando aumenta mucho la duración del desempleo? ¿Qué pasaba con la renta de empleo? Era mayor, Era mayor porque porque aumentaba el tiempo en que estábamos desocupados. aumentaba el tiempo en el que estábamos desocupados y por lo tanto los trabajadores iban a estar dispuestos a cualquier nivel de salario a esforzarse más o menos. Cuando Esforzarse aumenta, Más. están dispuestos a esforzarse más, ¿sí? Por lo tanto, en una situación de alto desempleo o de mucha duración del desempleo, que una cosa como que lleva a la otra, o sea, si hay muchas personas desempleadas en la economía, si la tasa de desempleo es muy grande, la duración del desempleo tiende a aumentar, salvo para personas muy específicas, con unas cualidades muy especiales, que les resulta más fácil encontrar empleo. Si hay mucha gente desocupada, hay mucha gente compitiendo por los mismos puestos de trabajo, y por lo tanto, demora más en conseguir empleo, ¿sí? Si demoro más en conseguir empleo, estoy dispuesto a esforzarme más por un salario menor. ¿Por qué? Porque la renta de empleo es más grande. Entonces, esta es la situación inversa. Estamos diciendo, bueno, ¿qué sucede si el desempleo es muy chiquito? Bueno, cuando el desempleo es muy bajo en la economía, para los trabajadores va a ser más fácil conseguir empleo y lo va a conseguir más rápido, por lo tanto su renta de empleo se reduce, ¿sí? Y los empleadores van a tener que pagar salarios más altos para lograr los mismos niveles de esfuerzo.
¿Se entienden estos razonamientos o les estoy hablando en chino? O sea, a esta altura ya deberían hacer esta clase de razonamiento bastante rápido, utilizando las herramientas que le hemos dado, que son las que están acá arriba, ¿no? Acá simplemente lo que estamos tratando de introducir es ver cómo esta situación adentro de la empresa se traduce en una curva de salarios, digamos, que estamos llamando curva salarial, a nivel de toda la economía, para que ustedes vean la asociación con los niveles de desempleo en la economía. Pero esto de qué pasa si el desempleo es bajo o es alto, ya tendrían que poder manejarlo, ¿sí? Vamos a seguir con esta idea, entonces. ¿Qué sucede si aumenta el desempleo? Que es lo que acabamos de razonar. Por favor, que alguien me responda. El desempleo aumenta de 5 a 12%, ¿no? Entonces, va a pasar algo. Pensemos primero en este cuadrante de acá abajo, a ver si lo están entendiendo. Tenemos un desempleo de 5%, nos arroja un punto como B sobre la curva salarial, que se corresponde con un salario del total de la economía como WH, que es alto, como ven acá, ¿sí? Desempleo bajo, salario alto, por lo que acabamos de analizar recién. Ahora supongamos que el desempleo aumenta de 5 a 12%. Primero que nada, en este cuadrante de acá abajo, ¿qué pasaría? ¿Se movería la curva o nos moveríamos sobre la curva? Les hice una pregunta difícil a propósito. Pero ustedes tienen que poder analizarlo ya. Hemos trabajado con gráficos hace meses. Se mueve la curva. ¿Cuándo se mueve la curva y cuándo nos desplazamos sobre la curva? Los desplazamientos sobre la curva, ¿cuándo se producen? Cuando se mueve una variable que ¿qué? ¿Esta curva cómo está formada, chiquilines? Chiques, ¿cómo está formada esta curva que me va a dar un infarto? Contesten cualquier cosa, pero contéstenme algo. Tenemos acá tasa de empleo y salarios. Por lo tanto, cada punto sobre esta curva es una combinación de ¿qué? De eso, de Empleo tasa de- y salario, ¿verdad? O sea, cada punto es una tasa de empleo que devuelve un salario. Me muevo, otra tasa de empleo mayor que devuelve otro salario. Otra tasa de empleo mayor que devuelve otro salario mayor. Y así voy construyendo la curva. Por lo tanto, cuando se muevan los salarios o la tasa de empleo, ¿se va a mover la curva o me voy a mover sobre la curva? Si se mueve alguna de las variables que están en los ejes, Se mueve la curva. pero que no, Sobre la curva. sobre la curva. ¿Por qué? Porque cada punto de estos es una combinación de salarios y empleo. Por lo tanto, si lo que se mueve es el empleo, me voy a mover sobre la curva. El empleo o el desempleo, que es la diferencia, ¿no? Si se mueve el salario, me voy a mover sobre la curva, porque son los puntos que tengo graficados acá. Cualquier otra cosa que se mueva en la economía, cualquier otra cosa que esté vinculada a la determinación de los salarios o la tasa de empleo y que no esté en los ejes, me mueve la curva. Pero si yo muevo una de las variables que están en los ejes, el desplazamiento es sobre la curva. Por definición, porque la curva está construida con ese punto. Si el punto se mueve, me muevo sobre la curva. ¿Sí? Entonces, cuando yo digo que cambia el desempleo, que es la diferencia, si aumenta el desempleo porque cae la tasa de empleo, que es lo mismo, me estoy moviendo en este eje, lo que voy a obtener es un movimiento sobre la curva. ¿Sí? ¿Hacia dónde ahora? El siguiente paso es pensar hacia dónde. Hacia la izquierda. Perfecto, hacia la izquierda. Entonces, lo que yo voy a ver acá es este corrimiento de acá. ¿Sí? De B a A, donde el desempleo pasa de 5 a 12. Eso quiere decir que la tasa de empleo, que antes era toda esta hasta acá, hasta la línea de desempleo del 5%, ahora se acortó. ¿Sí? Me muevo sobre la curva. ¿Qué pasa con mi esquema de acá arriba? ¿Sí? Aumenta el desempleo. Piénsenlo como que aumenta la duración del desempleo, que era el ejercicio que estábamos haciendo hasta ahora. Me voy a mantener en este punto B.
No, porque la curva se desplaza hacia la izquierda. No, porque la curva se desplaza hacia la izquierda, la curva de mejor respuesta, ¿sí? ¿Qué es esto que ven acá? ¿Sí? Este desplazamiento de la curva roja oscura, que es la curva de desempleo, con 5%, una curva de mejor respuesta para un desempleo de 5%, hacia la curva rosa más clara, que es una curva de mejor respuesta con un desempleo de 12%. ¿Por qué la curva se desplaza hacia la izquierda cuando el desempleo aumenta? Porque el salario de reserva también cambia. Por lo tanto, el origen es distinto. Este es bien el ejercicio que estábamos haciendo hoy, ¿sí? Que hicimos al principio de la clase. Cuando la duración del desempleo aumenta, van a estar sucediendo típicamente dos cosas. Primero, que lo que yo obtengo por estar desempleado se va a reducir, eventualmente se va a terminar si se me termina el subsidio de desempleo, lo cual mueve mi salario de reserva, pero además voy a estar más tiempo desocupado, por lo cual mi renta de empleo aumenta, y eso desplaza la curva hacia la izquierda. ¿Ah? Esos dos movimientos son los que tienen acá. Entonces, el nuevo equilibrio, que esto sí no lo habíamos visto antes, el nuevo equilibrio se da en un punto como A, donde la curva de isobeneficio, ¿qué características tiene? O sea, lo están viendo ahí, ¿no? Pero digo, ¿por qué la curva de isobeneficio es más empinada ahora? En el nuevo equilibrio, o sea, en el nuevo, para el nuevo nivel salarial, WL, que como ven acá, es menor debido a que aumentó la tasa de desempleo. Es decir, bueno, no, que si sigo diciendo, bueno, o sea, que los empleadores pueden ofrecer salarios menores porque el riesgo de quedar desempleados es mayor. Eso es lo que analizábamos recién. Pero ¿por qué la curva de isobeneficio entonces es más plana en el nuevo equilibrio? Porque por cada salario los empleados se van a esforzar más. Sí, y por lo tanto, en términos del empleador, ¿cómo van a ser los costos? Menores. Los costos van a ser menores. La relación esfuerzo-salario, ¿sí?, va a ser menor, y eso me permite situarme en una curva de isobeneficio más plana, ¿sí?, que es lo que vemos ahí en el equilibrio A. Esto es exactamente lo mismo que habíamos analizado antes, cuando decíamos que aumentaba la duración del desempleo, es lo mismo, solo que le agregamos, bueno, nueva curva de isobeneficio, para mostrar cómo estos puntos A y B, ¿sí?, se trasladarían hacia nuestra curva salarial en el mercado, ¿sí? El punto B, donde el nivel de desempleo es bajo, se corresponde con salarios altos, ¿sí?, que es lo que vemos acá, y situaciones con nivel de desempleo muy alto se corresponden con salarios más bajos, porque los trabajadores temen más ser despedidos, aumenta su renta de empleo, eventualmente se reduce su salario de reserva, etc. Y por lo tanto, vemos a nivel de toda la economía una situación sobre la curva salarial donde la tasa de empleo es menor y el nivel de salarios también es menor. Esto era para mostrarles por qué la curva tiene esta pendiente positiva, ¿sí? Porque para tasas de empleo mayores se asocian a salarios mayores porque el desempleo es menor. Y cuando el desempleo es menor, los empleadores deben pagar salarios más altos para lograr los mismos niveles de esfuerzo. ¿Ah? ¿Se entiende el vínculo que estamos haciendo? Sí. Ok, y acá tenían como una última cosa, que dada la hora y que a mí casi se me terminó la voz y a ustedes se les debe haber agotado el cerebro, se los dejo para que lo miren ustedes, pero tienen todos los pasos acá, que es, ¿qué sucedería si ya no consideramos ahora aumento del desempleo? Lo que vamos a decir es que el desempleo se mantiene exactamente igual, en 12%, podría ser en 5%, pero digamos que es en 12%, pero lo que sucede es que para un nivel de 12% de desempleo, donde nada más cambia, lo que se produce es un aumento del seguro por desempleo, ¿sí? Entonces, sí les quiero hacer una pregunta, porque me lo tienen que responder bien.
Si estoy en un nivel de desempleo de 12%, ¿sí? Y lo que digo es que lo que cambia en la economía es que aumenta el seguro de desempleo, ¿sí? Que es la situación que les estamos poniendo acá, voy a tener un desplazamiento de la curva o un movimiento sobre la curva, en el caso de la curva salarial. Ahora sí se desplaza la curva. Ahora sí se desplaza la curva, ¿por qué? Porque lo que se está moviendo, si lo que está cambiando en la economía es algo que altera los salarios, porque altera el esfuerzo, pero no es un componente de los que estamos graficando, ¿sí? Entonces, lo que yo tengo acá graficado son pares de salarios y empleo, y tasas de empleo. Y lo que cambia, o de desempleo, depende si cuento desde acá o desde acá. Y lo que cambia es el seguro por desempleo, que no está acá graficado. Sabemos que altera esta curva, pero no está acá graficado. Por lo tanto, para poder mostrar ese cambio, tengo que mover la curva, ¿sí? Y lo de arriba ustedes ya lo saben hacer porque ya lo hicimos. Sé que se les dejo ahí. Este ejercicio no lo vamos a hacer, se los dejo. Y simplemente quiero cerrar con las cosas que vimos en medio minuto. Resumen del capítulo. Lo que vimos es que las empresas, que los propietarios y los administradores tienen un poder que los trabajadores no tienen, y que es el poder de despedir a los trabajadores. Ese poder lo tienen siempre, ¿sí? Y es un poder que hace que los empresarios puedan fijar las condiciones salariales, aunque hay situaciones, como la que acabamos de ver, cuando existe un sindicato, en que ese poder se relativiza un poco. Vimos que los trabajadores no son esclavos, porque la esclavitud no existe, no están obligados a trabajar, pero además porque tienen cierto poder de negociación, aún cuando no existan sindicatos, y ese poder de negociación lo estamos modelando, estamos diciendo que se da porque los empleadores, los patrones, no pueden monitorear totalmente el esfuerzo que realizan los trabajadores. Entonces, lo que van a hacer los propietarios de la empresa, los patrones, es tratar de fijar un nivel salarial que haga que los trabajadores se esfuercen lo máximo posible, sin saber exactamente cuál va a ser el nivel de esfuerzo que realizan los trabajadores, ¿no? El trabajador, estamos suponiendo que tiene, esto es un supuesto muy importante, ¿sí? Porque el modelo cambiaría totalmente si no suponemos esto, es que los trabajadores reciben una desutilidad por trabajar, por lo tanto, lo que miran a la hora de decidir cuánto esfuerzo realizar es su renta de empleo y no el salario, es decir, lo que les queda una vez descontada la desutilidad del esfuerzo. Además, tienen un salario de reserva en general, que hace que esas rentas de empleo también se reduzcan. De estas interacciones entre trabajadores y empresarios que son tan particulares, que hacen que este mercado sea tan particular en relación al de papas o el de boniatos, lo que se produce es un equilibrio de Nash, en el que ninguno de las partes, cuando llega al equilibrio, tiene incentivos para moverse, pero con un equilibrio bien particular, que es un equilibrio donde el mercado no se vacía, es decir, donde el equilibrio se produce con desempleo, y el desempleo es fundamental para comprender la dinámica del mercado de trabajo en general, y de esta forma de modelizarlo en particular. Vimos también que las reglas del juego de las instituciones determinan cómo se reparten las ganancias. O sea, no es lo mismo cuando existe el sindicato que cuando no es lo mismo cuando existe seguro de desempleo cuando no. Hay otras instituciones del mercado de trabajo como el salario mínimo que también garantizan ciertas ganancias para los trabajadores, que no existirían si esas instituciones no estuvieran. El modelo de disciplina laboral nos permite modelizar cómo se fijan los salarios en la empresa, considerando dos curvas, que son la de ISO-beneficio, ¿sí? Que es como una curva de indiferencia del empleador, es una curva donde el empleador obtiene, que la podemos trazar con combinaciones de esfuerzo y salario que devuelven al empleador el mismo nivel de beneficio, y cuando esa curva es tangente a la mejor respuesta del trabajador, es decir, cuando la tasa marginal de sustitución es igual a la de transformación, se produce el equilibrio con desempleo. ¿Sí? Esos son los conceptos más importantes. Sé que este capítulo es
difícil y sobre todo es muy largo y denso. Pero bueno, nada, no sé si tienen dudas o consultas. Ahora, si no, bueno, mañana es el control, o sea que no tenemos mucho margen, pero en la tarde voy a estar revisando el foro, así que si les surge algo pueden hacer las consultas ahí. De todos modos, esto es un control, no es la revisión, así que nada, vamos a seguir trabajando estas cosas y de última podemos revisar algo más de la clase que viene, ¿tá? Por eso estaríamos terminando la unidad 4, queda alguna cosa más en el libro, que obviamente va para la revisión, que tiene que ver con otros tipos, porque acá lo que consideramos fueron empresas capitalistas siempre, que son las empresas mayoritarias en las economías capitalistas, pero hay otro tipo de empresas, en particular las empresas cooperativas que tienen formas de fijar salarios distintas, y bueno, tienen alguna cosa ahí en el libro que va para la revisión, pero no la vamos a ver en la clase porque en el libro está muy simple, lo pueden leer ustedes, y así pasamos al capítulo 5, que también son iguales que, o más densos que el capítulo 4, el 5 y el 6, así que en la clase que viene arrancamos con el 5, y bueno, pero de todos modos, si tienen dudas o algo, podemos ver en la clase que viene arrancar con ese. ¿Ah? Bueno, chiquilines, mucha suerte mañana y nos Nos vemos vemos. el lunes. ¿Cómo? Chao, chao. Chao. Nos vemos. Chao, profe.